A ver, para empezar, lo típico de cuando cuando yo voy a Cabo Verde, por ejemplo, para ellos soy española, pero yo cuando estoy aquí, pues española no soy para los españoles, ¿sabes? Aunque yo he nacido aquí de toda la vida, en plan, hablo español perfectamente, o sea, no hay nada que te pueda decir de mí que no soy de aquí. Pero aún así, para ellos no soy española y para los caboverdianos tampoco soy caboverdiana. Entonces, ¿qué eres? ¿Cómo te identificas en ese sentido? Hasta yo misma me hago esta pregunta a veces, porque es como, normalmente a mí cuando me preguntan, yo no voy a decir soy española, yo voy a decir soy de Cabo Verde, porque más que nada aquí, sobre todo en España, cuando ellos me preguntan, yo sé que me están preguntando para saber por qué tengo este color o por qué tengo este pelo, ¿sabes? Entonces yo directamente digo, soy caboverdiana. Luego ya si me preguntan más, pues digo, a ver, mis padres nacieron allí, yo nací aquí, pero es que decir que soy española se me hace raro. Yo me llamo Faspe y soy de aquí, de España, pero mis padres son de Ecuador, ¿vale? Ellos vinieron hace unos 20 años, más de 20 años, me atrevería a decir que en los 2001, 2002 más o menos, y desde entonces que han vivido aquí. Es más, desde entonces que solo han ido a Ecuador una vez contada solo han ido. Desde entonces. Los últimos 20 años. En los últimos, sí, 20 años. La única vez que han ido, y me acuerdo, bueno, yo fui con ellos, pero yo tenía 2 años, yo no me acuerdo de nada. Pero bueno, sí, fuimos aquella vez y poco más. Desde entonces pues han hecho su vida aquí. De hecho, bueno, mis padres no se conocieron en Ecuador, se conocieron aquí en España. Coincidieron en el mismo pueblo y ahí es donde se conocieron y ya. Yo soy de aquí de Madrid, he nacido aquí en Madrid, pero mis padres son de Cabo Verde. Ya llevan 40 años. 40 años. Sí, sí, sí. Hace poco estaba hablando con un chico, sus padres son de Hispanoamérica y ha crecido toda su vida aquí. Entonces le he planteado la situación que he observado que están viviendo muchos africanos, digo africanos porque personalmente yo considero que si tú has nacido en un lugar, tú eres de ese lugar, ¿vale? Independientemente de lo que diga tu color de piel. Entonces llega como una contradicción en el sentido de que, por ejemplo, los de el lugar en donde has nacido, del que no son tus padres, te ven de una forma y los de tu país te ven de otra forma. Sí, A ver, ¿me podrías contar cómo has experimentado todo este...? Sí, bueno, a ver, para empezar, lo típico de cuando cuando yo voy a Cabo Verde, por ejemplo, para ellos soy española, pero yo cuando estoy aquí, pues española no soy para los españoles, ¿sabes? Aunque yo he nacido aquí de toda la vida, en plan, hablo español perfectamente, o sea, no hay nada que te pueda decir de mí que no soy de aquí. Pero aún así, para ellos no soy española y para los caboverdianos tampoco soy caboverdiana. Entonces, ¿qué eres? ¿Cómo te identificas en ese sentido? Hasta yo misma me hago esta pregunta a veces, porque es como, normalmente a mí cuando me preguntan, yo no voy a decir soy española, yo voy a decir soy de Cabo Verde, porque más que nada aquí, sobre todo en España, cuando ellos me preguntan, yo sé que me están preguntando para saber por qué tengo este color o por qué tengo este pelo, ¿sabes? Entonces yo directamente digo, soy caboverdiana. Luego ya si me preguntan más, pues digo, a ver, mis padres nacieron allí, yo nací aquí, pero es que decir que soy española se me hace raro. Aún así, cuando voy a lo mejor a algún país de Europa, sí que digo, vengo de España. Pero normalmente digo que soy caboverdiana, siempre. ¿Por qué se te hace raro decir que eres española? Es que creo que el problema está en que, por lo general, los españoles no nos hacen sentir que somos españoles. En plan, siempre nos hacen como la diferencia, siempre nos hacen ver que somos diferentes, entonces como que no nace de mí decir eso, porque tampoco me han hecho sentir de esa forma. Me llama la atención que digas eso porque con el chico hispanoamericano que hablo de hace poco me ha dicho que estás haciendo totalmente lo contrario. ¿Por qué podrías decir que ocurre eso? A ver, también hay que tener en cuenta que a lo mejor un chico hispanoamericano tiene mucho más en común con España que yo. O sea, a ver, yo no, porque yo nací aquí y tal, pero respecto a mi negritud, es que creo que también se ve diferente cuando eres latino que cuando eres negro o afrolatino. Porque cuando eres afrolatino incluso te van a preguntar como de dónde eres, pero de dónde eres de verdad. Aunque tú les digas soy ecuatoriana y soy negra, te van a preguntar pero de dónde eres de verdad, tal. Pero no sé, yo es que no lo veo así. Cuando dices soy de aquí, ¿cómo la gente lo percibe? Hombre, ya depende de la interpretación que tenga cada uno de decir, bueno, soy de aquí, porque, bueno, yo considero que soy de aquí, porque tengo la cultura española, tengo el acento español, tengo pues un montón de costumbres, al final me he criado aquí. Me he criado aquí, sí es verdad que tengo cierta influencia ecuatoriana por mis padres y por mi familia en general, pero al final yo creo que es libre interpretación. Yo he conocido un montón de gente que sí es verdad que tú lo decías, lleva un montón de tiempo en España. Yo me acuerdo que me encontré por alguien por una ciudad que era latino, no me acuerdo de qué país era, pero era latino, y yo le pregunté, llevaba aquí 20 años. Y estábamos como teniendo una charla filosófica y le pregunté, oye, ¿tú te sientes ya más de aquí o de allí? Porque encima se había ido jovencito como mis padres. Y me dijo, mira,
Yo de cultura, yo ya tengo esta cultura, pero de sangre siempre voy a ser, o sea, del país que era, de mi patria. Entonces, al final yo creo que depende de cada uno, pues, cómo se sienta más identificado con un país, con otro. Yo me siento identificado con España. Ahora, sí es cierto que lo que es mi sangre, lo que es toda mi familia, pues es de Ecuador, pero yo me siento identificado con España. Aquí ya es cuestión de cada uno de cómo se sienta, pues, identificado con su país, no sé. ¿Sientes que de alguna forma tienes que comportarte de una forma simplemente porque te ves de cierta forma? Es algo que es como he intentado desaprender. A ver. Porque, a ver, vamos a tener en cuenta, voy a explicar un poquito el contexto. Yo he nacido aquí en Madrid, pero he vivido como la mayor parte de mi infancia y adolescencia en un pueblo del norte de España, ¿vale? O sea, yo he nacido aquí, pero no he vivido aquí toda la vida. Entonces, yo lo he vivido de forma un poco diferente, porque en ese pueblo en el que yo he vivido hay un montón de caboverdianos. Entonces, es como que siempre me he sentido... Hay muchos caboverdianos y al igual que españoles. Había un rango bastante equilibrado de caboverdianos españoles, la verdad. Pero es como que yo no lo he sentido de esa forma por eso, porque yo siempre me he sentido como... No me he sentido de forma diferente, porque hay un montón de mi gente del país de mis padres, entonces no lo he sentido así. En plan, no me he sentido como rara, porque al final es como, bueno, hay 500 caboverdianos más aquí, entonces... El hecho de que lo menciones quiere decir que has visto que otra persona, otra gente que esté, digamos, en tu condición, entre comillas, lo haya experimentado de una forma un poquito más especial. Sí, por supuesto, sobre todo o sea, no quiero tampoco entrar en ciertos temas, pero el colorismo también tiene mucho que ver, por supuesto. Al igual que a lo mejor en este pueblo en el que yo me he criado con un montón de caboverdianos, igual un chico que viene de Senegal sí que le van a ver diferente los españoles. Pero porque es O sea, que que sus padres son de Senegal y que haya nacido Ajá, aquí. exacto. Sí que lo van a ver diferente, pero porque es que al final en ese pueblo los caboverdianos llevan tanto tiempo que es como que ya son parte de allí. Pero cuando es una persona que viene de otro sitio, ya lo ven igual diferente, ¿sabes? Desde que estás aquí, ¿has sentido que te intentan imponer que tú te comportes de una manera? ¿Lo has sentido? De parte, digamos, de la cultura de tus padres o de parte de España. Yo no lo diría, pero es que también yo soy un poco individualista y un poco de que me da igual. A ver. Sí que es verdad que, o sea, con esto quiero decir que yo soy bastante que voy a mi rollo, ¿sabes? Los caboverdianos son como muy de comunidad, muy de familia y tal, y yo he sido como que he ido un poquito independiente a eso. Pero aún así no lo creo, la verdad no lo creo, porque encima es eso, yo nunca he tenido que ser como el token de mis amigos blancos, de mi grupo de amigos blancos, de la negra de los amigos blancos, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces no siento que me haya pasado eso de que yo me Eso haya es nuevo tenido que para mí. comportar. ¿Sí? Sí, lo de la negra o el negro de Pues mis eso amigos. aquí en España pasa mucho. Yo por lo menos lo he visto un montón. O sea, ves un grupo de blancos con un chico negro y es como, vale, este que eres el amigo negro de, ¿sabes? Al principio mis padres sí es verdad que lo tuvieron un poco complicado. Era el año, bueno, yo nací en 2006 y luego después de eso vino la crisis del 2008, el tema de la construcción y tal en España. Eso afectó muchísimo, muchísimo. De hecho, bueno, en mi pueblo había una comunidad grande de gente latina, hay un montón. Y claro, al final mucha gente, por tema de esa crisis y demás, se terminó volviendo a Ecuador, a sus países. Y bueno, y ahora hay mucha gente que quiere volver. Conozco mucha gente que quiere volver. Y el caso es que nosotros estuvimos a punto de irnos, a puntito de volvernos a Ecuador. Pasa que, bueno, al final mi padre encontró un buen trabajo, se trabaja, o sea, con esfuerzo de la familia, de mi madre y de mi padre, con mucho, mucho esfuerzo, como en todo, logramos salir adelante. Pero sí es verdad que la infancia, pues en algunos momentos, pues fue un poco dura. Fue un poco dura. Yo me acuerdo de ciertos momentos, pues sí, críticos, en plan, ojo, no todo fue malo, había cosas buenas, pero respecto a este tema que estamos hablando, pues sí, hubo momentos de todo. Al principio pues fue muy complicado, pero bueno, yo creo que ya hemos llegado hasta donde hemos llegado, entonces ya estamos actualmente bien. En España obviamente hay racismo, lógicamente, un montón. Y es como que el típico amigo que utilizan de excusa a lo mejor para decir, no, pero es que mi amigo negro, ¿sabes? Entonces como creo que necesitan una evolución personal, decir, vale, no quiero ser la persona que cojan de ejemplo para decir, permito ciertas cosas. ¿Sabes? Siempre que tengo la oportunidad de hablar con una persona que tiene ascendencia africana, como que siempre saca esa conversación, ¿no? Saca la conversación, ¿no? Tal amigo negro, tal, que si la persona blanca, no sé. ¿Tú sientes que hay como dos mundos diferentes que simplemente por tu color de piel vives como en una realidad paralela a la que viven las personas que no sean de tu mismo color de piel? No lo creo así. Sí que creo que, de nuevo, el tema del colorismo es bastante importante, tanto respecto a blancos como respecto a negros, porque los negros me ven de una forma, los blancos me ven de otra, pero no creo que me haya afectado de esa forma, la verdad. Cuando una persona tiene ascendencia africana, a veces
sus compatriotas, dilo de esta forma, o con sus homólogos africanos también, sienten que tienen que comportarse de una manera, tienen que vestir de una manera, tienen que tener ciertos referentes. ¿Tú lo has sentido? Yo te voy a explicar por qué no lo he sentido tanto de esa forma. ¿Qué pasa? También hay que tener un poquito el contexto de Cabo Verde. Cabo Verde es un país que de hecho está, o sea, se le llama como el país más occidental de África. Es un país que está muy occidentalizado en ese aspecto, entonces yo no lo he sentido tanto así como tal, pero sí que lo he notado algunas veces de algún caboverdiano, incluso algún español. De hecho, con españoles me ha pasado más que con caboverdianos, que es como que, ¿cómo es posible que no sepa sobre esto? ¿Sabes? Es como, ¿y por qué lo estaba preguntando sobre Martin Luther King? Claro, o sí, en plan, encima son personas que ni siquiera, o sea, igual algún presidente sudafricano o lo que sea, que es como, vale, está bien por cultura general, pero ¿por qué tengo que saber yo esto? ¿Sabes? ¿Solo porque soy negra o no lo entiendo? Pero bueno. Yo desde la experiencia que yo tengo desde un pueblo, desde mi experiencia, porque yo sé que hay pueblos y pueblos, en mi pueblo sí es verdad que uno tenía que adaptarse más o menos a cómo era la gente de allí. ¿Por qué? Porque si no te ponían el punto de mira y ya quedabas como el rarito. Ya quedabas, sí, y era una pena, porque entonces sí que podías sufrir, hay mucha gente que sufrió bullying por eso, por no ser como ellos o no pensar como ellos. Tampoco quiero decir que eso fuese como una dictadura o una cárcel, pero sí que se notaba mucho ese hecho de ser un poquito diferente al resto. Insisto, de verdad, allí la gente, pues como es un poquito más cerrada tal vez, pues tiende a ser más o menos igual, tiende a tener los mismos pensamientos, tiende a hacer lo mismo. Entonces luego te vienes aquí a Madrid, pues que se la sudas a todo el mundo, entonces pues te da igual ser de una manera u otra, nadie se va a fijar en ti. Por eso yo prefiero a veces las ciudades que los pueblos, pero vaya, desde mi experiencia, o sea, esto puede cambiar de pueblo a pueblo. El otro chico de la entrevista, por ejemplo, dijo que se sintió muy acómodo, se sintió bien, familiar, y es normal, depende del pueblo, depende de tal, pero vamos, desde mi experiencia, pues eso. Tampoco es que estaba allí muy cómodo, pero sí me integré bien, lo que es me integré bien muy bien. La cultura española también me siento muy conectada. A mí España, decir que a mí me encanta, me flipa España, me encanta este país, gastronomía, cultura, todo. Bueno, menos ciertas cosas que no voy a mencionar, pero por lo general sí, y encima es eso, yo he crecido también en mi colegio con gente española, gente blanca, música, comida, hemos compartido de todo, entonces a mí España me encanta y también me siento bastante conectada con la cultura española, la verdad. ¿Alguna vez has vivido algún tipo de situación en la que sientas que no encajes en algún aspecto cultural de las dos partes? Sí, y esto me ha pasado con lo que te decía al principio de cuando voy allí soy la española y cuando estoy aquí para los españoles blancos no soy española. No sé, sobre todo culturalmente, la primera vez que fui a Cabo Verde, el choque de, no sé, el estilo de vida que llevan es como que obviamente es más despacio, más tranquilo, más tal, y eso la verdad que me chocó bastante y fue una situación como que mis primos me tuvieron que decir, relájate, en plan, calma, tal. Pero bueno, culturalmente en Cabo Verde me ha pasado eso. Aquí en España, ¿cuántas cosas me pueden haber pasado? Si es que, no sé, igual la cultura que tú tengas en tu casa de a lo mejor levantarte, lavarte los dientes antes de desayunar o lo que sea, que aquí eso no lo hacen. Y alguna vez me he quedado a dormir en casa de una amiga española blanca y es como, ¿por qué haces eso? ¿Sabes? No sé, pequeñas cositas así, pero que tampoco les doy como mucha importancia. Si tuvieras un hijo en el futuro, ¿cómo te gustaría que viviera tu cultura y la española? Tipo, ¿tendrías algún tipo de preferencia? Yo no tendría ningún tipo de preferencia, yo creo. Entre otras cosas porque las dos culturas son buenas. Toda cultura es buena, toda. Entonces me daría igual sinceramente que tuviese un poquito más de parte pues, ecuatoriana, española. Eso no me preocuparía. No me preocuparía que digas tú, no, pero es que tienes que conocer tales festividades, tales costumbres y tal. No me preocuparía de eso, de ese aspecto. Ahora, pues si le puedo enseñar tales cosas de, por ejemplo, de Ecuador, de la comida, de las costumbres, y de aquí de España, pues también, bueno, si nace aquí en España, pues se creará de España, pero si le puedo enseñar algunas cosas, pues bien. Pero no es una cosa que me preocuparía. No es algo que estaría pendiente de decir, no, es que tal vez pierde la... No es... Yo lo criaría como debe ser y ya está, o sea, no inculcaría nada. Eso debe salir pues de forma, por así decirlo, natural. Tus padres tienen mucho esa costumbre que he visto que tienen muchos africanos, la de, oh no, tú eres caboverdiana, no eres española. Ajá. Mis padres, he de decir que no me han presionado tanto como tal en ese aspecto,
porque yo siempre he estado como en un buen equilibrio, ¿sabes? Mis padres obviamente se han asegurado de que no se me olvide que soy caboverdiana y en mi casa pues somos como muy patriotas en ese aspecto, pero tampoco me han dicho nunca como tú no eres española, tal, no, porque al final ellos han venido aquí para tenerme a mí, tener una vida mejor, entonces, ¿por qué me van a decir eso? Mucha gente que es de Ecuador o de cualquier país hispanoamericano y luego viene a España, se queda unos años, tal vez no tantos como ha estado en Ecuador, es decir, ha estado menos años en España, y ya se siente muy español. Y olvida, y va olvidando la cultura ecuatoriana o la que sea, de su país. Yo conocí muchos casos así, de gente como súper que emigra a un país o lo que sea. Bueno, te pongo un ejemplo súper específico. Había una mujer en mi pueblo que venía de un país de Hispanoamérica, o sea, de Latinoamérica, perdón, y me acuerdo que llevaba aquí como 2-3 años, no más, y ya era como que decía, yo soy española, y no quería como admitir que era de ese país de Latinoamérica. En ese sentido me ha pasado al contrario, yo lo que he escuchado. Pero vaya, luego a ver, respecto al tema que has preguntado tú, yo sinceramente creo que no se debería de tener ningún tipo de comportamiento por tu color de piel, ¿no? Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es como si a mí me dicen, bueno, pues yo tengo que comer todos los días, se suele comer mucho arroz allí en Ecuador, pues tengo que comer todos los días arroz, tengo que, yo qué sé, hablar con él usted, tengo que, ¿sabes? Es como, bueno, pues esa será tu opinión, pero yo me he criado aquí y yo creo que considero que uno se tiene que adaptar también a la cultura del país donde vive, del país donde va a trabajar, del país donde va a criar a sus hijos, pero también tener un poco de parte de esa cultura de donde vienes, tampoco perderla ni echarla a perder, ni tampoco sobreponerla a la cultura del país donde estás, porque entonces ya tenemos un problema. Creo que debería ser un equilibrio entre los dos. Decir, yo soy de aquí, yo vivo aquí y estoy adaptado, pero yo vengo de allí y estoy muy orgulloso de venir de ahí, tengo otras costumbres. Yo creo que eso es el punto clave. Cuando estoy allí, pues es que no me toca otra cosa que decir que soy de España, porque es que se me nota. O sea, bueno, tú que vienes de Guinea ahora mismo, lo notas también a lo mejor cuando viene alguien de fuera, aunque sea guineano y viva aquí en España y nacido aquí en España, lo notas cuando viene de fuera. O sea, allí me pasa igual, pero bueno, o sea, también tiene mucho ese prejuicio, esa imagen de que somos ricos aquí en Europa por alguna razón. Entonces eso es lo que más me suele pasar, pero bueno, por lo demás es que al final todos somos muy parecidos, entonces... ¿Alguna vez has tenido que explicar que no eres rico? O sea, que no eres rica. Hombre, por supuesto. Cada vez que voy, que la gente pide, como, pero vamos a ver. O sea, ¿qué soy yo? ¿El Banco de España? No sé. Y si tuvieras hijos en el futuro, ¿cómo te gustaría que ellos vivieran tu cultura y la española? ¿Les harías algún tipo de preferencia? ¿Sabes qué pasa? Yo, repito, España me encanta, es un país en el que me encantaría hacer vida y vivir. No sé qué me depara el futuro, no lo sé si terminaré aquí o no. Sí que me encantaría tener mis hijos aquí y que, pues, criarles un poquito como yo, de decir, vale, sois caboverdianos y tal, pero que abracen también la cultura española como tal, porque es eso, me gusta mucho el país y la cultura que hay aquí, la gastronomía, me encanta. Entonces, ¿En Cabo Verde tenéis el mismo problema que tenemos, por ejemplo, los ecuatorianos con el acento? no lo diría, o sea, obviamente se nota cuando yo hablo criol allí, pero no diría que hay ese problema, porque sé que vosotros tenéis, hay una palabra que utilizáis vosotros que me hizo mucha gracia. A ver. La palabra es que no me acuerdo, una palabra que es muy graciosa para decir el acento español. Ah, yogur. Yogur. Entonces eso creo que allí no pasa, a mí por lo menos no me ha pasado como tal. Obviamente yo no hablo ese criol que hablan ellos, porque yo el criol que hablo es aprendido de mi casa, aquí en España, de mis padres. Entonces, incluso mis padres a veces se olvidan de cómo hablar criol, imagínate. Entonces, sí, claro. Entonces, no creo que me haya pasado eso como tal, no creo que pase tanto como en Guinea. En Guinea es que se nota, creo que muchísimo más. ¿Qué consejo le darías a otros hijos de migrantes que están luchando con, digamos, su identidad cultural? Uno se puede adaptar a todo, que es bonito, que disfruten el proceso. Para mí es súper precioso pertenecer a las dos culturas, porque encima me entiendo mucho con la gente que es de Latinoamérica, por ejemplo, que sobre todo que es de Ecuador. Yo cuando conozco a alguien que es de Ecuador, yo pues, me emociono, es como, ¿sabes? Porque es en plan, bueno, yo en parte también lo soy, en parte pues sientes como esa conexión, yo creo que es súper precioso eso. Entonces simplemente que el proceso vaya surgiendo, que vayas descubriendo las cosas de tu país, que te las vayan diciendo, que vayas, de verdad, es muy bonito. Yo les diría que mamen de todo, en plan, mama de todo y coge con lo que tú más te sientas cómodo, con lo que más te haga feliz, o sea, literalmente. Es que es lo que hago yo, básicamente. Yo escucho un montón de música caboverdiana,
la abrazo un montón, me encanta, pero al igual si me tengo que escuchar alguna canción de Melendi, pues me la voy a escuchar y la voy a abrazar igual. O sea, no tienes por qué pertenecer a un bando, no hay dos bandos. Coge lo que a ti más te guste de cada cosa y ya está. Y sé feliz y ten tu identidad. Fin.